La detención del hijo de El Chapo y de otro líder del cártel se ha considerado un duro golpe para el cártel de Sinaloa. Según el FBI, estos hombres supervisaban el tráfico de decenas de miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a EEUU, además de los actos de violencia relacionados. ¿Qué destino espera al hijo de El Chapo y al cártel de Sinaloa con estos acontecimientos? Acompáñenme a explorar los detalles de esta colorida historia y a despedirnos del hijo de El Chapo, un asunto de familia. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, ha sido detenido en Texas, lo que supone una importante victoria para las fuerzas del orden de Estados Unidos. Esta captura de alto nivel tuvo lugar en El Paso, donde Guzmán López, figura clave del célebre cártel de Sinaloa, fue detenido junto con el legendario capo de la droga Ismael El Mayo Zambada García. La detención de estos dos poderosos cabecillas del cartel supone un duro golpe para una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas e influyentes del mundo. El cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo, ha sido durante mucho tiempo una fuerza dominante en el comercio mundial de estupefacientes. Guzmán López, a menudo conocido como uno de los Chapitos, heredó una parte sustancial del imperio criminal de su padre tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017. El Mayo, por su parte, ha sido una figura clave en el cártel desde sus inicios, conocido por su enfoque inteligente y calculado del tráfico de drogas. Su captura en El Paso, Texas, supone un duro golpe para el cártel de Sinaloa, al desbaratar su liderazgo y crear potencialmente un vacío de poder dentro de la organización. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía la friolera de $15 millones por información que condujera a la captura de El Mayo, lo que demuestra la importancia de su detención. Los cargos contra ambos hombres incluyen sus funciones en las operaciones delictivas del cártel, en particular la fabricación y el tráfico de fentanilo, que se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. No se puede exagerar la importancia de estas detenciones. No solo representan una gran hazaña para las fuerzas del orden estadounidenses, sino que también tienen el potencial de remodelar el panorama delictivo mexicano. Las detenciones anteriores de los principales líderes de los cárteles han dado lugar a menudo a violentas luchas internas y enfrentamientos con cárteles rivales, ya que varias facciones se disputaban el control. La captura de Guzmán López y El Mayo podría desencadenar una agitación similar dentro del cártel de Sinaloa, con implicaciones de gran alcance para el tráfico de drogas y la seguridad en la región. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, y la Oficina Federal de Investigación, FBI, llevaban meses siguiendo los movimientos de Guzmán López y El Mayo, tejiendo una compleja red de información que finalmente les condujo a un avión privado que tenía previsto aterrizar en El Paso. El avión, en el que se creía que viajaban los dos líderes del cártel, se convirtió en el centro de una operación cuidadosamente planificada. Cuando el avión se aproximó al aeropuerto privado del condado de Doña Ana, un equipo de agentes de élite de la DEA, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ya estaba en el lugar, preparado para ejecutar la detención. El avión aterrizó sin incidentes y en cuanto se detuvo, los agentes rodearon la aeronave y detuvieron a Guzmán López y El Mayo sin disparar un solo tiro. Guzmán López es el segundo y más reciente miembro de la familia en ser detenido desde la captura de El Chapo en 2016. En 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a Ovidio Guzmán López, uno de los notorios hijos de El Chapo, teniente clave de su padre y del cártel de Sinaloa. Esta asignación, en virtud de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, también conocida como la Ley Kingpin, puso de relieve su importante papel en las operaciones del cártel. Cuando detuvieron a El Chapo, muchos creyeron que sería el fin del cártel de Sinaloa. Sin embargo, Ovidio, junto con sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, dio un paso al frente para llenar el vacío dejado por la ausencia de su padre. Se informó que ellos, junto con Ismael El Mayo Zambada, lideraban el cártel, demostrando la dureza y adaptabilidad de la organización. En julio de 2017, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia convocó a un gran jurado que acusó formalmente a Ovidio y a su hermano Joaquín Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2008. La acusación sellada fue presentada el 2 de abril de 2018 y posteriormente fue desprecintada en diciembre de 2018 para un procedimiento de extradición. La participación de Ovidio en el cártel se hizo aún más evidente durante la infame batalla de Culiacán, el 17 de octubre de 2019.
Miembros de la Guardia Nacional detuvieron brevemente a Ovidio en Culiacán, lo que desencadenó varios tiroteos en la ciudad. Horas más tarde, Ovidio fue liberado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que apoyaba la decisión de liberarlo para evitar más derramamiento de sangre. Esta controvertida medida puso de manifiesto el control del cártel sobre la región y la lucha del gobierno por mantener el control. En mayo de 2020, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, confirmó que el gobierno de México congeló los activos de Ovidio. También congelaron las cuentas de 330 personas vinculadas al cártel y presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Esta acción formaba parte de un esfuerzo más amplio por frenar el poder financiero del cártel. El 5 de enero de 2023, las autoridades volvieron a detener a Ovidio en el distrito de Jesús María de Culiacán. El ejército realizó una redada en su residencia antes del amanecer, utilizando un helicóptero y un convoy de vehículos terrestres. En menos de 10 horas, Ovidio fue detenido y trasladado a Ciudad de México, donde fue llevado a las oficinas de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. A continuación, Ovidio fue trasladado en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión federal de máxima seguridad situada en Almoloya de Juárez. Durante la operación, también se detuvo a 17 presuntos miembros del cártel. Esto marcó un momento significativo en la batalla en curso contra el cártel de Sinaloa. En una conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que existía una solicitud de extradición para que Ovidio fuera juzgado en Estados Unidos. Sin embargo, también señaló que Ovidio se enfrentaba a cargos penales en México. Un juez federal impuso a Ovidio una detención preventiva de 60 días para permitir que las autoridades estadounidenses solicitaran formalmente su extradición. El 15 de septiembre de 2023, el gobierno de México extraditó a Ovidio a Estados Unidos para que se enfrentara a cargos de narcotráfico. Con la reciente detención del hijo de El Chapo y El Mayo, la población local teme un brote de violencia y asesinatos por parte del cártel de Sinaloa. Esta preocupación proviene de eventos pasados, como el alboroto que se desató después de la primera captura de Ovidio. El 17 de octubre de 2019, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se sumió en el caos cuando las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron detener a Ovidio Guzmán López. Lo que pretendía ser un golpe decisivo contra el poderoso cártel de Sinaloa se convirtió rápidamente en un violento alboroto que dejó la ciudad paralizada y a sus habitantes aterrorizados. Lograron capturar a Ovidio sin resistencia inicial, un giro sorprendente dado su alto perfil. Sin embargo, la calma duró poco. En cuestión de minutos, los miembros del cártel fueron alertados de la situación y empezaron a movilizarse. Al difundirse la noticia de la captura de Ovidio, la respuesta del cártel fue inmediata y abrumadora. Hombres armados hasta los dientes salieron a las calles, bloquearon las carreteras y atacaron a las fuerzas de seguridad. Los miembros armados del cártel lanzaron un feroz contraataque, convirtiendo las calles en una zona de guerra. La capacidad del cártel para coordinar un contraataque tan rápido y contundente puso de manifiesto sus amplios recursos y su arraigada influencia en la región. La fase inicial de la operación, que parecía exitosa, se convirtió rápidamente en un caos. Los miembros del cártel utilizaron armas de gran potencia, incluidas ametralladoras del calibre 50 y granadas propulsadas por cohetes, para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla, con intensos tiroteos en múltiples lugares. A medida que la situación se agravaba, quedó claro que las fuerzas de seguridad estaban en desventaja. La potencia de fuego y la coordinación táctica del cártel superaban con creces las previsiones de las autoridades. La ciudad, con más de 800.000 habitantes, se sumió en el caos cuando el cártel emprendió un violento y decidido esfuerzo por conseguir la liberación de Ovidio. A lo largo del día, la violencia fue en aumento. Los miembros del cártel atacaron edificios gubernamentales, comisarías de policía y otros símbolos de autoridad. También atacaron objetivos civiles, como comercios y viviendas, para sembrar el miedo y el caos. Los habitantes de la ciudad se vieron atrapados entre dos fuegos, y muchos buscaron refugio en sus casas o intentaron huir de la violencia. Las calles estaban sembradas de vehículos en llamas, cristales rotos y casquillos de bala gastados, creando una escena de devastación total. Las fuerzas de seguridad, abrumadas por el gran número de pistoleros del cártel y la intensidad de la violencia, lucharon por recuperar el control. El aeropuerto de Culiacán se convirtió en el centro de los esfuerzos del cártel por impedir que las autoridades sacaran a Ovidio Guzmán de la ciudad. Los hombres armados llegaron al aeropuerto y se instó a los pasajeros a refugiarse en los baños y otras zonas seguras. La violencia no se limitó a Culiacán. Escenas similares se vivieron en otras partes de Sinaloa,
mientras el cártel intentaba demostrar su poder y tomar represalias contra el gobierno por la captura de uno de sus líderes. A medida que avanzaba el día, el gobierno mexicano se enfrentaba a una decisión crítica. La violencia no daba señales de detenerse, y la posibilidad de que se produjeran víctimas civiles masivas era enorme. Tras horas de intensos combates y una creciente presión, el gobierno tomó la controvertida decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, el Mayo, capturado con un giro. Ismael el Mayo Zambada, un nombre que durante mucho tiempo ha sido sinónimo del oscuro y peligroso mundo del narcotráfico, fue capturado junto a Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo. El ascenso al poder de Zambada no estuvo marcado por el espectáculo o la brutalidad que suelen asociarse a otros líderes de cárteles. En cambio, era conocido por su mente estratégica, su capacidad para forjar alianzas y su preferencia por operar desde las sombras. Este enfoque le permitió eludir a las fuerzas del orden durante décadas, lo que le valió el apodo de El Mayo, un nombre que se convertiría en temido y respetado a partes iguales. En la década de 1980, Zambada se alió con el Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de la época. Bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado padrino del narcotráfico mexicano, Zambada perfeccionó sus habilidades y amplió su red. Cuando el Cártel de Guadalajara se dividió, Zambada aprovechó la oportunidad para establecer su propia facción, que más tarde se convertiría en parte del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, cofundado por Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, Héctor Luis Palma Salazar y el propio Zambada, se convirtió rápidamente en una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y sofisticadas del mundo. Mientras el Chapo acaparaba a menudo los titulares con sus audaces fugas y violentas hazañas, el Mayo prefería permanecer en un segundo plano, orquestando las operaciones del cártel con meticulosa precisión. Durante décadas, el Mayo había logrado eludir su captura, ganándose la reputación de ser uno de los capos de la droga más escurridizos y astutos de la historia. Ahora, su captura ha venido acompañada de más giros y teorías de los que el público podría haber previsto, incluso tratándose de un capo de la droga. Una de ellas es que el Mayo participó en su supuesta captura. Esta teoría tiene su origen en una reunión secreta en Sonora, que fue un momento crucial en la historia del cártel de Sinaloa. En una habitación poco iluminada, el Mayo se sentó con figuras influyentes del cártel, incluidos los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López y Alfredo Guzmán, junto con varios otros miembros clave de las facciones restantes del cártel. Les ofreció las opciones de seguir viviendo en la sombra, arriesgándose a morir o ser encarcelados, o aprovechar la oportunidad de vivir libremente en Estados Unidos, cooperando con las autoridades. Al final, solo 2 hombres aceptaron el trato. El resto optó por desaparecer de nuevo en las sombras de Sinaloa, con un destino incierto. La decisión de cooperar no fue fácil, pero para Zambada estaba impulsada por un motivo profundamente personal. Uno de los nietos de Zambada reveló más tarde en un mensaje privado que su abuelo estaba muy enfermo y se acercaba al final de su vida. Lo único que quería era tener la oportunidad de ver a sus hijos, Vicentillo Zambada y Mayo Gordo, por última vez. El Mayo se entregó junto a Guzmán López, pero no quería parecer débil. Pidió que se dijera que había sido capturado, secuestrado o engañado, y no que se había entregado. Esta es solo una de las teorías que rodean la captura de El Mayo. Otras teorías sugieren que podría haber sido traicionado desde dentro de su propio cártel. Se ha señalado a varias personas, pero uno de los nombres que sigue apareciendo es el de El Chapo. Su posición en la cúspide de la jerarquía del cártel le convirtió en objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad de todo el mundo. El gobierno mexicano, en colaboración con las autoridades estadounidenses, lanzó numerosas operaciones para capturarlo. Durante más de una década, Guzmán siguió dirigiendo el cártel de Sinaloa desde la sombra, eludiendo su captura y expandiendo su imperio. A pesar de su capacidad para eludir la captura, la vida del Chapo a la fuga estaba llena de peligros. La amenaza constante de detención, traición y asesinato le obligaba a estar siempre alerta. Este entorno de paranoia y miedo podría haber creado situaciones en las que el chivatazo podría ser una consideración. La presión de las fuerzas de seguridad, combinada con las luchas internas del cártel, podría haber llevado a El Chapo a considerar la posibilidad de facilitar información a las autoridades a cambio de protección o clemencia. La idea de que El Chapo, un hombre que construyó su imperio sobre la base de la lealtad y el miedo, pudiera haber considerado la posibilidad de delatar a alguien hasta el punto de llegar a hacerlo, es a la vez chocante y comprensible. Un testimonio significativo fue el de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Afirmó que Guzmán se había reunido con agentes de la DEA en la década de 2000 para discutir un posible acuerdo.
alegó que Guzmán proporcionó información sobre cárteles rivales y funcionarios corruptos a cambio de que la DEA hiciera la vista gorda ante sus propias operaciones. Esta afirmación, de ser cierta, significaría que Guzmán llevaba años cooperando con las autoridades, al tiempo que mantenía su imagen despiadada y seguía dirigiendo su cártel. Su posición en la cúspide de la jerarquía del cártel significaba que tenía acceso a información valiosa que podía utilizar como palanca. Los testimonios de sus antiguos socios durante el juicio sugieren que el Chapo podría haber estado dispuesto a traicionar sus propios principios para salvarse a sí mismo y a su familia. Los juicios de El Chapo se encuentran entre los procesos judiciales más destacados y sensacionales de la historia reciente. Tras su captura definitiva en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017 para enfrentarse a una letanía de cargos, entre ellos narcotráfico, blanqueo de dinero y asesinato. Su juicio, que comenzó en noviembre de 2018 en Brooklyn, Nueva York, fue un espectáculo que atrajo la atención internacional y reveló las interioridades del cártel de Sinaloa. Otra pieza en el engranaje de las teorías es Ovidio Guzmán. En septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con el narcotráfico, el blanqueo de dinero y otros delitos graves. Su extradición supuso una importante victoria para las fuerzas de seguridad estadounidenses y un duro golpe para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, también preparó el terreno para una batalla legal compleja y de alto riesgo. Mientras Ovidio Guzmán se enfrenta a la justicia estadounidense, la cuestión de su posible cooperación con las autoridades se ha convertido en un foco de especulación. ¿Podría Ovidio Guzmán estar proporcionando información a cambio de una reducción de su condena? El mundo de los cárteles de la droga no es ajeno a la traición y la cooperación con las fuerzas del orden. A lo largo de los años, varios miembros de alto rango de los cárteles se han convertido en informantes, proporcionando valiosa información a cambio de clemencia. Estos informantes han desempeñado papeles cruciales en el desmantelamiento de organizaciones delictivas y en el enjuiciamiento de sus líderes. Puede parecer inverosímil, pero los detalles que rodean la captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López levantan alguna que otra ceja. El 23 de julio de 2024, 2 días antes de su captura, los registros de la Oficina de Prisiones mostraban que Ovidio Guzmán estaba en libertad. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EEUU dio un informe contrario, afirmando que sigue bajo custodia. El público se pregunta si Ovidio Guzmán está colaborando con las autoridades. En este caso, hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, el gobierno estadounidense tiene un gran interés en desmantelar el cártel de Sinaloa y llevar a sus líderes ante la justicia. La cooperación de alguien de tan alto rango como Ovidio podría ser una baza importante, ya que proporcionaría valiosa información sobre las operaciones, la estructura de liderazgo y las redes financieras del cártel. Por otro lado, los lazos familiares de Ovidio complican la situación. Sus hermanos, conocidos como los Chapitos, siguen desempeñando un papel importante en las operaciones del cártel. Cualquier cooperación de Ovidio podría poner en peligro a su familia, ya que el cártel es conocido por sus brutales represalias contra quienes les traicionan. Además, las condiciones de reclusión de Ovidio y la posibilidad de una larga pena de prisión podrían motivarle a cooperar. Enfrentándose a décadas entre rejas, la perspectiva de una sentencia reducida podría ser un poderoso motivador. La cooperación con las autoridades estadounidenses podría conducir a un resultado más favorable para Ovidio, reduciendo potencialmente su tiempo en prisión y mejorando sus condiciones de vida. Aunque algunos creen que se trata de una hipótesis plausible, otros sostienen que los riesgos y las consecuencias pueden ser mayores que los beneficios. Cualquier cooperación de Ovidio tendría probablemente un alto coste personal. Las posibles repercusiones de la cooperación de Ovidio podrían tener consecuencias de gran alcance para el cártel de Sinaloa. Podría conducir a la detención de otros miembros de alto rango, perturbar las operaciones del cártel y proporcionar información valiosa a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también podría provocar una respuesta violenta por parte del cártel, con el consiguiente derramamiento de sangre e inestabilidad. Con tantas teorías flotando alrededor, es difícil estar completamente seguro de los detalles que rodean las detenciones de Joaquín Guzmán López y El Mayo, El Chapo. La entrada de El Chapo en el mundo del narcotráfico fue facilitada por su padre, que se dedicaba al cultivo de adormidera. En la década de 1970 empezó a trabajar para el Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México en aquella época. Su papel consistía en transportar drogas desde la región de Sierra Madre hasta la frontera entre México y Estados Unidos, una tarea que requería tanto astucia como crueldad. El Chapo se hizo rápidamente famoso por su eficacia y brutalidad,
y llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara. Bajo la tutela de Gallardo, la posición de El Chapo dentro del cártel creció y comenzó a supervisar operaciones más grandes y complejas. Su ascenso al poder se vio acelerado por la crisis en la que se sumió el cártel tras la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. La historia de la fuga de Joaquín El Chapo. Guzmán de la cárcel en 2001 es material de leyenda. El 19 de enero de 2001, El Chapo, que ya era un famoso capo de la droga, protagonizó una de las fugas de prisión más audaces de la historia. Encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, México, El Chapo logró escapar escondiéndose en un carro de lavandería. Con la ayuda de un guardia sobornado, lo sacaron del centro y desapareció en la noche. Esta audaz fuga marcó el inicio de una persecución masiva que duraría más de una década. El Chapo huyó a Guadalajara, donde desapareció sin dejar rastro. El gobierno mexicano inició una búsqueda nacional para encontrarlo y castigar a los responsables de su fuga. A pesar de las numerosas redadas y búsquedas, El Chapo se mantuvo escurridizo, moviéndose entre varios lugares de México, como Santa Fe, Nayarit, Puebla y su estado natal de Sinaloa. Viajaba con un amplio séquito de guardaespaldas armados y utilizaba diversos medios para evitar ser detectado, como coches y aviones blindados. Sus movimientos estaban rodeados de secretismo y era conocido por su astucia e ingenio. Las autoridades tenían varias pistas sobre su paradero, pero El Chapo siempre se las arreglaba para ir un paso por delante. Hubo rumores y noticias falsas de su captura en Monterrey y Manzanillo en 2003. En 2004, el ejército mexicano estuvo a punto de capturar al Chapo en un rancho de Sinaloa, pero logró escapar a pie. En 2005, hizo una aparición pública en un restaurante de Nuevo Laredo, donde pagó todas las comidas de los clientes, lo que aumentó aún más su mito. El gobierno mexicano ofreció importantes recompensas por información que condujera a su captura. México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos y Estados Unidos de hasta 15 millones de dólares. La capacidad de evasión de El Chapo y su alto perfil lo convirtieron en una figura notoria en el mundo del narcotráfico, y su habilidad para eludir la captura durante tanto tiempo no hizo sino aumentar su leyenda. Con el paso de los años, las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán. En 2013, las autoridades habían comenzado a penetrar en su círculo íntimo, deteniendo a algunos de sus principales lugartenientes, entre ellos su hijo y un importante socio comercial. Estas detenciones proporcionaron valiosa información sobre los movimientos y operaciones de El Chapo, preparando el escenario para una serie de operaciones de alto riesgo destinadas a capturar al escurridizo capo de la droga. El Chapo tenía previsto viajar a Culiacán para una reunión familiar. El 17 de febrero de 2014, las autoridades allanaron una serie de pisos francos en Culiacán. Durante una de estas redadas, descubrieron un túnel oculto en el baño de una casa propiedad de la exmujer de El Chapo. El túnel conducía al sistema de alcantarillado de la ciudad, lo que le permitió escapar una vez más. A pesar de este acercamiento, las autoridades le estaban cercando. El avance se produjo el 22 de febrero de 2014. Siguiendo información de inteligencia reciente, infantes de Marina mexicanos irrumpieron en un complejo de condominios en la ciudad turística de Mazatlán. La operación fue rápida y precisa. El Chapo, que se alojaba en el complejo con su esposa y sus 2 hijas gemelas, fue sorprendido. Fue detenido sin que se disparara un solo tiro. A pesar de los monumentales esfuerzos para capturar a El Chapo, en 2015 logró escapar una vez más de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, esta vez a través de un túnel de 1 kilómetro de largo que conducía desde su celda a una obra en construcción fuera de los muros de la prisión. El túnel era una maravilla de la ingeniería, equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta sobre raíles para facilitar una fuga rápida. Esta audaz fuga conmocionó al mundo y avergonzó al gobierno mexicano, que había prometido mantenerlo entre rejas. La fuga desencadenó otra persecución masiva. Las autoridades mexicanas, con la ayuda de organismos internacionales, intensificaron sus esfuerzos para recapturar a El Chapo. La búsqueda fue implacable, con sofisticados sistemas de vigilancia, recopilación de información y numerosas redadas. En enero de 2016, tras meses de intensa búsqueda y varios intentos frustrados, las autoridades finalmente lo localizaron en una casa de Los Mochis, Sinaloa. Siguiendo una pista, infantes de Marina mexicanos asaltaron la propiedad antes del amanecer. La operación fue intensa y se produjo un intenso tiroteo entre los guardaespaldas de El Chapo y los infantes de Marina. El Chapo intentó huir por el alcantarillado de la ciudad, pero finalmente fue acorralado y capturado. Esta vez, el gobierno mexicano decidió no correr riesgos.
El Chapo fue trasladado inmediatamente a otra prisión de máxima seguridad y se pusieron en marcha planes para extraditarlo a Estados Unidos. El 19 de enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos en Nueva York. La extradición marcó un importante punto de inflexión en la lucha contra el cártel de Sinaloa y garantizó que el Chapo se enfrentara a la justicia en un país con un sistema penitenciario más seguro. En febrero de 2019, después de un juicio de alto perfil que cautivó al mundo, el Chapo fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en el crimen organizado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años. El Chapo cumple actualmente su condena en la máxima instalación administrativa penitenciaria de Estados Unidos, en Florence, Colorado, también conocida como ADX Florence, la prisión federal más segura de Estados Unidos. La detención de El Chapo en 2016 fue un acontecimiento revolucionario en el mundo de la delincuencia organizada. Como líder del cártel de Sinaloa, El Chapo había organizado un vasto y violento imperio de la droga que abarcaba continentes. Su captura por las autoridades mexicanas, seguida de su extradición a Estados Unidos, causó conmoción en el cártel y más allá. La detención de El Chapo creó un vacío de poder inmediato en el cártel de Sinaloa. Durante años había sido el rostro de la organización, conocido por sus audaces fugas, su lujoso estilo de vida y sus tácticas despiadadas. Su ausencia dejó un vacío que debía llenarse rápidamente para evitar que el cártel se fragmentara o fuera superado por sus rivales. Inmediatamente después, Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio y colíder de El Chapo, asumió el control total. El Mayo, un capo experimentado y estratégico, llevaba décadas participando en las operaciones del cártel. Su experiencia y sus profundas conexiones dentro de la organización le convirtieron en el sucesor natural. Bajo el liderazgo de El Mayo, el cártel de Sinaloa se apresuró a estabilizar sus operaciones. La vasta red de producción de drogas, rutas de contrabando y puntos de distribución del cártel debía permanecer intacta para garantizar el flujo continuo de estupefacientes hacia Estados Unidos y otros mercados. La primera prioridad de El Mayo era asegurar a los operativos y aliados del cártel que la organización seguía siendo fuerte y capaz. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de dificultades. El vacío de poder dejado por la detención del Chapo provocó conflictos internos y luchas de poder dentro del cártel. Diversas facciones se disputaban la influencia, lo que provocó un aumento de la violencia a medida que los grupos rivales intentaban imponer su dominio. Los enemigos del cártel, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación, vieron la oportunidad de explotar la debilidad percibida y lanzaron ataques contra los territorios de Sinaloa. El gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad internacionales también intensificaron sus esfuerzos para desmantelar el cártel. Aumentaron las redadas, las detenciones y las incautaciones de droga, lo que supuso una presión adicional para las operaciones del cártel de Sinaloa. A pesar de estos retos, las sofisticadas técnicas de contrabando del cártel, incluido el uso de túneles y compartimentos ocultos en vehículos, les permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico. El liderazgo de El Mayo se caracterizó por un delicado equilibrio de poder. Tenía que gestionar las ambiciones de los chapitos al tiempo que mantenía la lealtad de otros miembros de alto rango. Este equilibrio interno era crucial para evitar una mayor fragmentación y garantizar el dominio continuado del cártel en el tráfico de drogas. A pesar de la agitación, el cártel de Sinaloa consiguió adaptarse e incluso ampliar sus operaciones. Su alcance internacional, con conexiones en América Latina, Europa y Asia, le permitió diversificar su cartera de drogas y explorar nuevos mercados. La demanda de estupefacientes, especialmente opiáceos como el fentanilo, siguió impulsando las actividades del cártel. La influencia del cártel se extendió más allá del narcotráfico. En muchas regiones, el cártel de Sinaloa mantuvo el control mediante una combinación de miedo, violencia y corrupción. Los funcionarios locales, las fuerzas de seguridad e incluso los políticos eran a menudo cómplices, haciendo la vista gorda ante las actividades del cártel a cambio de sobornos o protección. Es probable que la detención de El Chapo, su hijo y El Mayo provoque el ascenso de nuevos líderes. De cara al futuro, es evidente que el cártel de Sinaloa está lejos de desaparecer. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los que aparecen en tu pantalla para disfrutar de más.